ni venir al culto. Ni venir al culto, ni leer la escritura. Porque desde el momento que Él lo dice, Él es el todo. Y acuérdese que en la carne no hay deseo alguno de tener y estar a cuenta con el Señor. La carne no quiere que usted se congregue, no quiere que nos congreguemos. Entonces, démosle gracias al Señor hoy porque estamos en el culto. Porque se venció la carne. Aquí estamos en esta noche en Sambo Creek. Vamos a hablar sobre algo, sobre un tema que de repente no somos expertos, pero que esperamos aprenderlo y muy pocas veces se aborda. Ahora, y ahí va la pregunta, porque es bueno preguntar, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Sin buscar en celulares, ¿qué es el reino de Dios? Si alguien le pregunta a usted, ¿a dónde está el reino? Vamos a ver algo, alguna cita respecto a este tema. ¿Qué es el reino? Mateo 4. Mateo 4, el capítulo 4 de Mateo, en mi Biblia dice, el comienzo, Satanás tienta al Señor Jesucristo. A partir del versículo 12, dice, comienza el ministerio de Jesucristo, o del Señor Jesús. A partir del versículo 18, 4 pescadores son llamados al discipulado. Entonces, en el segundo bloque de versículos que habla del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, en el versículo 17, después de lo que dice el versículo 12 hasta el 16, el versículo 17 dice, desde entonces, o sea, desde ese momento, desde ese tiempo, desde entonces comenzó Jesús, debería decir el Señor Jesús, pero desde entonces comenzó Jesús, o el Señor Jesús, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, quiere decir en otras palabras, ha llegado o está aquí. Y sugiere la inauguración del reino de Dios, que aún espera su consumación. Entonces, con este versículo, volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? El reino de Dios. ¿Para qué hablar de este tema? Por ejemplo, hablando de este tema, ¿cuál creen ustedes que es la mayor
de las virtudes en el reino. Vamos a definir lo que es el reino. ¿Qué ley del reino sostiene todo el desarrollo personal y colectivo? Vamos a pensar en esto. ¿Qué ley o qué parte del reino, qué versículo del reino rige todo tipo de relaciones entre los seres humanos? Entonces, en esta noche vamos a pensar y vamos a decir que un reino del mundo, un reino en esta tierra, ¿cuál es? Un ejemplo de un reino de la tierra es el reino. En España hay un rey. De cierto que este rey, este país que tiene un rey y tiene un presidente, es uno de los que está ahorita en choque con el señor Trump. Este presidente de esa nación que se llama España, que tiene un rey, ahorita está en problemas con la situación geopolítica que existe en el mundo. Entonces, un reino es el lugar donde gobierna un monarca. Ese es un reino. Lugar donde gobierna un monarca. Ahora apliquémoslo a la vida espiritual. ¿Qué diríamos nosotros? Y lo aplicamos a la vida, a nosotros. El reino de Dios está ahí, donde el Señor reina sobre la vida de las personas. ¿A dónde está el reino? En un lugar donde gobierna un monarca. En caso de nosotros, el reino de Dios está ahí, donde el Señor reina sobre la vida de las personas. En otras palabras, si el Señor Jesucristo está en su vida y está en mi vida, y Él es el que está reinando, Él es el rey, Él es el dueño, Él es el que nos gobierna y que debería de ser así. Porque hay un versículo de la Biblia que dice, hablando con respecto a nosotros, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestra concupiscencia. Entonces, el reino de Dios, ¿a dónde está? Donde el Señor reina en la vida de las personas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El reino de los cielos o el reino de Dios no es visible, porque Cristo se fue físicamente y ahorita no está presente físicamente. Se trata de un reino, el reino de los cielos es un reino espiritual, no uno visible. Jesucristo dijo el reino de Dios. Vamos a ir a ver otra cita. Lucas 17. Lucas 17. Entonces ya sabemos dónde está el reino de Dios. Donde el Señor reina en la vida de las personas. Es un reino espiritual. Entonces, Lucas 17, versículo 21, 20, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, y dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo es ese reino espiritual? ¿A dónde está el reino de Dios? Donde el Señor Jesucristo reina sobre la vida de las personas.
Y realmente lo dejamos que Él reine. Lo dejamos que Él reine. El Señor Jesucristo nos enseña en la oración del Señor a elevar a Dios la siguiente bendición: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Eso ustedes lo conocemos, Mateo 6:10. Este versículo muestra la importancia que concedió el Señor Jesús al reino de Dios. En el reino de Dios, todas las cosas están sujetas al poder divino. ¿Saben ustedes que el mundo visible se resiste a la voluntad de Dios? La parte física, la parte visible se resiste. Por eso el hombre no quiere venir al Señor Jesucristo, a la voluntad de Dios. De momento se trata de un reino invisible que está entre nosotros. Donde quiera que se reúnan dos hermanos, se reúnan dos personas que honran al Señor Jesucristo, ahí está Él. Donde quiera que se halle su Espíritu Santo, ahí está el reino. El reino, ¿a dónde comenzó el reino? El reino de Dios, ¿a dónde comenzó? Vayámonos entonces, después de estar ahí donde estamos, ¿a dónde comenzó el reino? Comenzando, para hablar de este tema, comenzando en Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis. Entonces, ¿dónde está el reino? Es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Génesis, donde vamos a comenzar a ver. El reino, hablamos del reino, tiene que ver con la soberanía divina, los fundamentos del reino. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los fundamentos del reino, además de los fundamentos del reino. Y vamos a ver que el punto de partida para estudiar el tema, el reino de Dios, es el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. ¿Por qué? Es el versículo inicial de la Escritura, todos lo sabemos. Encontramos al soberano de todo el universo. En el principio creó Dios. Él es el soberano de todo el universo. Ahí lo encontramos. Cuyo reinado y gobierno se describe desde el principio. Reinado y gobierno se describe desde el principio. Su reino, cuando hablamos de reino, es decir, el radio de acción de su soberanía. Su reino, el radio de acción de su soberanía. ¿A dónde está Él? ¿A dónde está el Señor? En todos lados. El Señor reina. ¿A dónde está el reino? Los reinos de la tierra donde gobierna un monarca. El reino de Dios está ahí donde el Señor reina en la vida de las personas. Ese es el reino. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de reino, de reinado y gobierno, Su reino, te quiero anotar, ¿qué es su reino? El radio de acción de su soberanía. ¿A dónde tiene su radio de acción, su soberanía? Todos lados. Ese reino de acción es trascendente, trasciende por todos lados. Mire cómo es.
es trascendente, es decir, no solo incluye a todo el universo físico. Su radio de acción de ese reino no solo incluye la parte física de todo el universo, sino que lo excede. Su radio de acción no solamente él tiene influencia sobre todo lo físico que miramos, él lo excede, lo físico y aquello que no es físico, lo que vemos y lo que no vemos. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Su reinado, ya dijimos, el reino es su campo de acción. Su reino es el radio de acción. Ahora, su reinado, ¿qué es su reinado? El poder mediante el cual gobierna. Su reinado, el poder mediante el cual gobierna. ¿Y cómo lo ejerce? ¿Cómo ejerce su poder en ese reinado? ¿Cómo lo ejerce? Mediante su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo lo ejerce? Mediante su voluntad, mediante su palabra, mediante sus obras. Esa es la información general del reino, del reinado. Por su voluntad creadora, Dios diseña y decide. Mediante su palabra de existencia la creación y por sus obras. Su espíritu demuestra su ilimitado poder. Entonces estamos hablando de reino, su reinado y ahora de su gobierno. ¿Qué podemos hablar del gobierno del reino? O su autoridad para gobernar. Su autoridad para gobernar radica en su preexistencia y en su santidad. ¿Cuál es la autoridad que él tiene para gobernar? Es que él tiene preexistencia y su santidad. Siempre ha existido. Por eso Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. Él es arriba de todo. Entonces, ese es el reino. Así, a grosso modo. Entonces el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El rey estaba presente en la tierra. Nosotros vamos a ver en esta noche, el tiempo es corto, hablando del reino, el reino de Dios. Hay muchos temas a hablar del reino, la soberanía divina, el dominio delegado antes de la caída y cuantas otras cosas. Pero vamos a pensar y vamos a entrar ahora de lleno en otras cosas. Hablando del reino. Mateo capítulo 7, versículo 12. Ya miramos el reino, el rey, a dónde gobierna, a dónde está. Hablando del reino de Dios. Está ahí donde el Señor reina sobre la vida de las personas. ¿A dónde está el Señor? En usted y en mí. Él reina sobre nosotros. Él reina en nosotros. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, Mateo capítulo 7, quiero que juntos podamos pensar en esto que vamos a mencionar. Aquí en mi Biblia, en capítulo 7, versículo 7, tiene un subtítulo, no sé en la de ustedes. Seguid pidiendo, buscando y llamando. Eso dice. Y entonces ustedes conocen estos versículos.
Verso 11, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el verso 12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Usted va a decir, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con ese tema que está hablando del reino, el reino de Dios? El reino de los cielos se acercó en la persona del Señor Jesucristo. Se hizo hombre porque Él, haciéndose hombre y al morir por nosotros en la cruz, Él un día iba a poder vivir en el corazón o en el espíritu de cada uno de nosotros para que Él estableciera su reino, el reino de Dios que es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Entonces, ¿qué leímos aquí en este verso 12? Y vamos a volverlo a ver. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué miramos nosotros con estos versículos? ¿Y qué tiene que ver con el reino? Aquí en este versículo, el Señor Jesucristo formuló un importante principio. Un importante principio. Este principio debe ser adoptado por toda la sociedad, evangélicos y no evangélicos. ¿Cuál es el principio que creen ustedes que está aquí? Que la ley del reino, ¿qué ley del reino rige todo tipo de relaciones entre los seres humanos? ¿Cuáles creen ustedes que es? Miren lo que dice el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. ¿Qué cosas queremos que los otros hagan que yo quiero que los otros hagan conmigo? ¿O qué otra cosa qué cosas quieren ustedes que los hombres hagan con ustedes? ¿Qué quiero yo de usted? ¿Y qué espera usted de mí? Que yo le respete y que usted me respete. Y no solo eso, varias cosas más. Este es un principio adoptado para toda la sociedad. La ley de la reciprocidad. La ley de la reciprocidad. Él utilizó el término ley porque se trata de una norma universal. Escúchenlo bien. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Estoy repitiendo. Eso lo dijo el Señor. Mire los profundos efectos de esta norma. ¿Qué profundos efectos se derivan de esta regla de oro? Si ella se aplicara a todos los niveles en el mundo de hoy. ¿Qué pasaría si esta instrucción, qué pasaría si esta enseñanza del Señor Jesucristo la aplicáramos a todos los niveles de la vida del mundo? ¿Qué pasaría? Pensemos un poquito. ¿Qué pasaría en el mundo? Habría justicia, no habría problemas. Esto lo trajo el rey que estaba ahora en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, Cristo se había acercado, Él venía porque iba a morir, iba a resucitar e iba a vivir en el corazón de los que le abrieran la puerta de su corazón para residir en Él y se convertía entonces en el reino espiritual invisible. Cristo reina en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Si no nos gusta, esto es una aplicación en términos generales. ¿A quién le gusta que su vecino le robe? Un ejemplo. Si no te gusta que tu vecino te robe cosas, no tomes las de él.
Ese es un principio. Si no te gusta, ese es un ejemplo, si no te gusta que te roben, no tomes tú tampoco lo que no es tuyo. Es lo que dice el verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Ley que rige todo tipo de relaciones entre los seres humanos. Si no quisiera ser atropellado, dice alguien por acá, por un chofer negligente, no maneje descuidadamente. Si usted quiere que lo atropellen, usted cuídese cómo maneje, para que usted no vaya a atropellar a otro. Mira qué interesante. Anhela recibir ayuda en momentos de necesidad, auxilia a otros cuando lo necesita. Eso tiene que ver con este versículo. Miren, auxilia a otros. Anhela recibir ayuda en momentos de necesidad, auxilia a otros cuando lo necesiten. No nos agrada que la gente de la industria contamine el curso superior de los ríos que nos pasa por delante. No hagamos nosotros a quienes viven corriente abajo, contaminando también los ríos. Entonces hay tantas cosas, hermano. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Nosotros ahora creemos en el Señor y estas reglas son sobre todo de mayor importancia para nosotros, para que nosotros como evangélicos la podamos cumplir. El mundo, pues, si no hubieran, hermanos, si todo fuera así, como dijo la hermana Nora, haz con otros como quieras que los demás hagan contigo, llevando a la práctica. Si esto se fuera llevado a la práctica, revolucionaría la sociedad. Este es un principio del reino que debe regir todas nuestras relaciones sociales. Ahora, ¿será que nosotros como evangélicos, estamos pendientes de tratar de ver este principio del reino así, de esta manera? No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es lo que dijo, y eso es una ley del reino que rige los principios. Mateo 25, vamos a ir a Mateo. El libro de Mateo tiene mucha información. Y vamos a ver otra cosa vamos a hallar aquí del reino. ¿Qué ley del reino sostiene todo desarrollo personal y colectivo? Mateo 25, 14 al 30. Hay varios versículos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Oigan bien, les entregó sus bienes. ¿Ustedes se imaginan quién es? Vamos del 14 hasta el 30, vamos a leer. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Estos son principios del reino. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y pagó y ganó otros 5 talentos. Productividad al 100. Ese es agregado mío. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Solo le dieron 2, ganó otros 2, a otros 100. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vaya bien, ¿a quién podemos aplicar esto? Vaya viendo bien. Llegando también el que había recibido 2, digo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí hay un pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Ya el Señor hablaba de banqueros, mire. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Un devengo, lo que se había devengado. Quitadle pues al talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún de lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué aplicación? Ya hemos leído esto muchas veces, pero ¿qué aplicación le damos nosotros a esto? ¿Qué nos enseñan estos versículos? En el reino. Nosotros estamos en el reino espiritual. El Rey es el Señor Jesucristo. Está presente en nosotros en espíritu, su Espíritu Santo, pero físicamente Él no está con nosotros. ¿Qué ley del reino sostiene todo desarrollo personal y colectivo? ¿Qué ley del reino? Es la que encontramos en Mateo 25, 14. A esto se le llama la ley del uso. Y usted ya vemos ahí, el Señor Jesús contó de un hombre rico que iba a efectuar un largo viaje. ¿Quién es ese señor? Miremos la aplicación. Y distribuyó sus bienes entre sus siervos y les dijo, negociad con ellos hasta que yo regrese. Ya sabemos la historia, 2 invirtieron lo que habían recibido, pero el tercero no. Cuando su señor volvió, hizo rendir cuentas. Los primeros 2 recibieron alabanzas y premios por su diligencia, pero cuando Jesús concluyó la historia, su final pareció injusto. El viajero le quitó el talento al que no había invertido y se lo dio al que tenía más. Estoy leyendo para usted. Anunciando con firmeza la siguiente ley del rey. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. Podríamos ver también Mateo, lo que leíamos en Mateo 25, 29. Eso está en Mateo 25, 29. En otras palabras, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor en esta palabra? En otras palabras, si usas lo que se te da, ganarás más. Si no usas lo que has recibido, perderás hasta lo que piensas tener. Y para nosotros, ¿qué enseñanza es esta? Si usas lo que se te da, ganarás más. Que se nos da a nosotros. Si no usas, perderás hasta lo que piensas tener. En cualquier tipo de tratos, hermanos, ya sean materiales, personales, intelectuales o financieros, usemos cualquier cosa que se nos haya sido dada, no importando lo insignificante que sea. Hagámoslo diligentemente
y una escala creciente. Busquemos alcanzar, porque a veces al principio de año estamos pensando, me voy a poner metas este año. Una de las metas que nosotros nos ponemos cada año, casi siempre, es que vamos a leer la Biblia. Y nosotros nos ponemos desde Génesis y vamos corridos y van pasando las cosas y hay tantas enseñanzas que como vamos corridos porque tenemos una meta, nosotros no sacamos el provecho correcto al estudiar la Biblia de esa manera. Busquemos alcanzar metas más altas cada día. Este es el secreto del reino, lo que garantiza un éxito. Ahora, ¿qué se nos ha dado a nosotros? Esa es la pregunta válida. ¿Qué se nos ha dado a nosotros? Poder. Ajá. Ahí llegamos. Y eso creo que lo sabemos. Dones, talentos, capacidades. Porque no solo fuimos convertidos y traídos a formar parte del reino de Dios, el reino espiritual en el que incursionamos porque Cristo está en nosotros, sino que también se nos han dado responsabilidades. ¿Y qué se nos ha dado? Debemos de empezar conociendo qué se le ha dado a usted. ¿Qué don Dios le ha dado? ¿Y cómo lo va a hacer productivo si no sabemos qué? Usted no sabe qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué nos ha dado entonces Dios esos dones, esas capacidades? Para hacer extensivo el reino de los cielos. ¿Para qué Dios le ha dado facilidades de palabra para que usted pueda predicarle el evangelio a otra persona? ¿Para qué Dios le ha dado una capacidad para que usted pueda comprar un grupo de tratados y lo pueda repartir? Entonces ahí la ley es que lo que tengamos y lo que nosotros tenemos son dones. Pero y el día que vayamos al tribunal de Cristo y le tengamos que dar cuentas al Señor por aquello que nos dio y no empleamos y no lo utilizamos, ¿qué vamos a decirle al Señor? ¿Qué es lo que usted siente que Dios le ha dado? Que usted puede hacer dentro de la obra del Señor y no lo estamos haciendo y ya estamos a punto de que el Señor venga. Y le decimos, Señor, ojalá fuera en esta noche, pero estamos en deuda con muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y no las estamos haciendo. Y dice, aún de lo que cree que tiene, le será quitado. ¿Y qué le irá a ser quitado a un creyente en el tribunal de Cristo? ¿Será que se le va a quitar la salvación? ¿Verdad que no? No se le puede quitar. ¿Qué es lo que nos irá a quitar el Señor si nosotros no hemos hecho con Él, con lo que Él nos dio, lo que corresponde hacer? El reino sostiene todo desarrollo personal y colectivo. Y Mateo, esto está en Mateo, lo que el Señor nos dice que hagamos. Son cosas que debemos de atenderlas. ¿Cuáles serán las mayores de las virtudes del reino? ¿Cuáles serán las mayores de las virtudes del reino? Sabemos que es una virtud. Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A nivel de pregunta. ¿Quiénes vinieron al Señor Jesús? Los discípulos. Y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué lección hallamos o encontramos nosotros aquí?
¿Cuál es la mayor de las virtudes en el reino? ¿Cuáles creen ustedes que es? La humildad. Si la soberbia es el mayor de los pecados, ¿ustedes creen que la soberbia es el mayor de los pecados? Sí, lo es. Lo es. Ahora, si la soberbia es el mayor de los pecados, la humildad debe ser la mayor de las virtudes. Mayor virtud, la humildad. La humildad es la que le permite a usted reconocer que Dios reclama su vida y reclama mi vida. La humildad. Es la humildad la que nos enseña que somos una criatura mortal y falible y que Él es el dueño del universo. Pero si nosotros somos soberbios y vamos a engrandecernos, vamos a ver las cosas de otra manera, nos va a ir mal. Eso le pasa al mundo. Entonces la mayor de las virtudes, miren lo que leímos ahí, la humildad. Él es el dueño del universo. La humildad es la que me hace hacer sentir, soy un pecador, necesito ser salvo. Es la humildad, no es la soberbia. Aquellos que vienen aquí a escuchar el mensaje del Evangelio o van a las iglesias a escuchar el Evangelio y son soberbios, cuando se les hace el llamado a la reflexión para que lo acepten, su orgullo no los deja. No los deja. Es la que hace decir, soy un pecador, necesito ser salvo. En la humildad está el origen de toda la sabiduría. Proverbios 22:4. Las verdades del reino solamente son percibidas por medio por los humildes. Ningún soberbio recibirá nunca nada de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Ningún soberbio recibirá jamás nunca nada de Dios, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Así dice la Escritura. Santiago 4:6. Los humildes recibirán la gracia de Dios, los secretos del reino, porque vienen a Él como mendigos. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lo hallamos ahí. La mayor virtud, la mayor virtud en el reino, entonces es la humildad. Y la ley del reino que sostiene todo desarrollo personal y colectivo. Ya dijimos que el que tiene lo que Él nos dio, que lo usemos para el bien y la extensión del reino. Y la ley que rige todo tipo de relaciones entre los seres humanos es, como dice, que no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero vimos estas tres cosas. ¿Qué ley del reino se necesita para que las leyes sobre la reciprocidad y el uso den resultados? Eso es otro. Y hay tantas cosas que aprender sobre el reino. Nosotros estamos en el reino espiritual. Cristo en espíritu está en nosotros, pero Él está en el cielo, físicamente Él está en el cielo. Él está en el cielo como Dios, Él está como Dios hombre en el cielo. Y un día nos va a llevar, uno se pregunta, cuando vayamos al cielo, ¿vamos a ir en qué condición? Como espíritu, no hay este cuerpo, es el que va a ser reformado y va a entrar al cielo. Ahorita estamos incursionando en el reino. ¿Se recuerdan lo que leíamos del reino? Un reino es el lugar donde gobierna un monarca. Ese es un reino. El reino de Dios está ahí donde el Señor reina sobre la vida de las personas.
¿A dónde está el reino? Ahí, donde el Señor reina sobre la vida de las personas. Realmente Jesucristo reina en nuestras vidas. Somos rebeldes, atendemos a sus instrucciones. Hay tantas cosas, hermanos. Hay tantas cosas. El reino no es visible, porque Dios no lo es. Un reino espiritual. El reino de Dios está entre nosotros. Pronto dejará de ser este reino espiritual y nosotros entraremos al cielo y será otra cosa diferente. El Señor Jesucristo se hizo hombre y Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó. Y uno de los propósitos de Dios para encarnarse como el Hijo fue que el Hijo venía para que el reino de los cielos se pudiera extender a los hombres y Él pudiera vivir dentro de los hombres. Él está acá. Él está pasando por acá, pero también está en usted. Él es nuestro Dios. El reino de Dios, como les decía, es un tema que quizás con un poco más de tiempo, mayor explicación, es un tema muy bonito. Estamos en el reino. El Señor Jesucristo vino porque quería reinar en nuestras vidas. Démosle gloria al Señor y dejemos lo que Él continúa haciendo en nosotros. Porque a veces somos rebeldes, no queremos estudiar, no queremos atender, no queremos orar, no queremos, atendemos más las cosas de esta tierra que las cosas del cielo. El Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. ¿Sabe lo que el problema del creyente? Que no le gusta estudiar. No nos gusta estudiar. No nos gusta obedecer. Cuando me pongo en las mañanas, todas las mañanas, casi siempre, a estudiar esta Biblia y empezar a ver un versículo relacionado con otro, al ratito mi carne me dice, ya estuvo. Ya estuvo. No sigas. Ponete a ver las noticias de Israel, qué es lo que está pasando. Pero hay que estudiar. Estudiando recordamos las leyes o las instrucciones del Señor. El Señor nos bendiga y nos ayude a superarnos, a seguir adelante. Ojalá fuera en esta noche que Él venga a llevarnos. El Señor bendiga su palabra, bendiga a nuestros hermanos congregados ahí también por Zoom. Y hay mucha información del reino. Usted puede buscarla. El reino de los cielos. El Rey está ausente, pero está presente en espíritu. El Señor bendiga su palabra.